Podemos seguir entonces, ¿eh? Bueno, yo lo primero que tengo que felicitar es a mi compañera Lucía, porque básicamente explicar este sector en una hora y que se entienda es complicadísimo, es complicadísimo. El sector eléctrico y el sector gasista sabéis que son servicios esenciales, sobre todo el eléctrico. El gasista no es un servicio esencial y por lo tanto está fuertemente regulado, con lo que es muy complicado que cada cosa que se relaciona, cada cosa que se hace con respecto a este sector no venga detrás con un boletín oficial del Estado imposible de trasladar a un consumidor normal y racional. Entonces, todo esto que os ha explicado Lucía y que es un poco complicado, yo creo que se lo he explicado con bastante claridad. Yo voy a explicaros un poco en qué consiste el bono social. No es un tema específico que tenga nada que ver con vuestras tareas cotidianas, pero sí me parece que es un tema interesante para abordar de manera transversal, porque todas las personas que vosotros atendéis en algún momento dado de vuestra relación pueden llegar a necesitar de vuestro conocimiento con relación a este tema. ¿Qué es el bono social? Mirad, el bono social es un tema, es una ayuda que se le da, yo no sé si me puedo mover o... Sí, ¿eh? Vale, el bono social es una ayuda que se concede a consumidores vulnerables. Esto no es un tema nuevo, esto es un tema que surgió en el año 2009 como manera para enfrentarse a la crisis que en el 2008 empezó de manera dramática a afectar a las familias, a determinados colectivos de familias en España. Por aquel entonces, yo voy a haceros un poco de la historia porque las cosas ahora son de una determinada manera porque empezaron a ser de otra. Y me parece que tenemos tiempo un poco para que veáis las diferencias. Por aquel entonces, en el 2009, siempre se estableció una regulación en la que se dijo que habría determinados consumidores que en función de su renta deberían de tener una bonificación en su tarifa eléctrica. Esa definición de renta no se llegó a hacer nunca y solo se consideraron consumidores vulnerables aquellos que tenían una potencia de menos de 3 kilovatios, las familias numerosas, los pensionistas que tuvieran pensiones bajas y además todos aquellos miembros que estuvieran en paro. Y ese sistema de bono social estuvo vigente hasta el año 2017, por decirlo rápidamente, y dio lugar a que unas 2,5 millones de familias tuvieran acceso a esta bonificación que consistía aproximadamente en un 20% del precio del kilovatio. Como veis, este es el descuento. Pero esa modificación en el 2017, 2016, 2017 cambió. Ya se establecieron unos procedimientos concretos de asignación de renta y además se han establecido unos límites de kilovatios que van a estar subvencionados. No va a ser el total de la factura, solo van a ser un grupo de kilovatios, que ya veremos ahora cuáles van a ser. Otra de las características básicas y que ha sido muy diferencial con respecto al anterior bono social reside en la ampliación del plazo para la suspensión del suministro y en la imposibilidad de suspender el suministro a otro perfil de clientes que ya vamos a ver más adelante. Esta es la idea que quiero que tengáis muy claras, que hay un descuento para un determinado perfil de clientes a los que además o no se les va a poder suspender el suministro o se les va a retrasar de manera relevante, al menos durante dos meses más. Asimismo, a finales, en octubre del 18, se creó un bono social térmico para temas de gas, calefacción, agua sanitaria y cocina de gas. Ya veremos un poquitín más adelante cómo es. El bono social afecta siempre o va a ser beneficiario del bono social una persona física. Tengo que decirlo porque estamos en un país de picarescas y entonces muchas personas deben de pensar que a lo mejor como una sociedad anónima que no tiene muchos beneficios podría tener derecho a bono social. No, solo estamos hablando de personas físicas, no hablamos de personas jurídicas. Por supuesto, en la vivienda habitual, no en la segunda vivienda. Os dije los de la primera bono social porque ya veréis luego cuál va a ser el número de personas beneficiarias del bono social en esta nueva etapa, con diferencia a la anterior, en la que el bono social también se asignaba a viviendas de menos de 3 kilovatios. Y en esas viviendas de menos de 3 kilovatios se incluyeron unas cuantas casas de veraneo. Y eso no se podía permitir. Eso no se podía permitir. Entonces, aquí, con claridad, hemos acotado la aplicación del bono social a la vivienda habitual de personas que verdaderamente necesitan esta asistencia. Entonces, es un requisito sine qua non. Potencia contratada del suministro tiene que ser inferior a 10 kilovatios. Y nosotros nos parece un porcentaje, una potencia altísima. Si miráis vuestros recibos de la luz,
Cualquier persona, cualquier familia normal no suele tener una potencia contratada superior a 5 kilovatios, por lo que os dijo un poco Lucía, porque a cuanto más alto sea el nivel de potencia contratada, más costes fijos vas a tener, independientemente de lo que consumas. Al final, la potencia contratada es el tamaño del vaso que te va a permitir a ti en un momento dado saber cuántos electrodomésticos o cuántos productos tengo enchufados a la vez. Pero también los puedes enchufar de manera alternativa, con lo que puedes bajar el consumo de la potencia. Además, volvemos a reiterar el beneficio para las familias numerosas y también en este nuevo bono social se consideran beneficiarios pensionistas con pensiones mínimas y hay unas circunstancias especiales de determinados beneficiarios que efectivamente se van a tomar en consideración para ampliar los beneficios, que son, pues, si la persona, el consumidor o algún miembro de su familia tiene algún tipo de discapacidad superior o igual al 33%, si es víctima de terrorismo, violencia de género u otra cosa. Que sepáis también que este nuevo bono social, yo lo distingo para que sepáis un poco la diferencia de los supuestos entre el actual y el anterior. Este nuevo bono social tiene una duración de 2 años. Al cabo de 2 años hay que renovarlo. En el anterior bono social no era así. Era una aplicación de manera automática, mientras que ahora hay que renovarlo. Ahora estamos en pleno periodo de renovación, o llegará dentro de poco, porque este nuevo bono social se aprobó, como veis, ese Real Decreto que tengo ahí que pone 987, no, es el 897, me equivoqué yo al meter el dedo, es el Real Decreto 897, y entró en vigor en octubre de 2017, y por lo tanto, a partir de octubre, noviembre de 2017, empezaron a concederse los bonos sociales nuevos, y ya estamos próximos a empezar la primera renovación, el plazo de 2 años, y hay que presentarlos. Solo hay un supuesto en el que no hace falta renovarlo cada 2 años, que es el de la familia numerosa. Cuando la familia numerosa, mientras conserve el título de familia numerosa, la familia numerosa tiene derecho al bono social. ¿Vale? Esta es un poco la idea que yo quiero transmitiros genérica. ¿Cuáles son las estratificaciones que realiza el bono social nuevo? ¿Qué tipos de clientes son los que se consideran consumidores con derecho a los bonos sociales que vamos a ver? Porque a diferencia del anterior bono social va a haber distintos tipos de asistencia, distintos tipos de descuentos y distintos tipos de clientes con distintos tipos de beneficios. Tenemos los consumidores vulnerables, ya veremos ahora cuáles van a ser, que van a obtener un beneficio de un 25% de descuento en un determinado número de kilovatios. Tenemos los consumidores vulnerables severos, que van a tener un 40% de descuento, y tenemos los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que van a tener el 100% de su factura subvencionada. Ahora mismo, para que lo sepáis, el descuento del bono social corre por cuenta de las empresas eléctricas. Todas las empresas comercializadoras de energía eléctrica somos las que financiamos el bono social. El 25% en los vulnerables y el 40% en los vulnerables severos. Además, en los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que son los que en el argot sectorial los llamamos los CRES, estos clientes son financiadas su factura eléctrica por la comunidad autónoma o el ayuntamiento. El 50% lo financian las administraciones públicas y el otro 50% lo financiamos nosotros, añadido al 40% anterior, que, bueno, que esto es más o menos lo que vemos. Este sistema es complicadísimo. Es un sistema complicadísimo y yo personalmente creo que se podría haber hecho de manera más sencilla. Y os voy a decir por qué. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo tengo un consumidor en riesgo de exclusión social, las administraciones públicas no realizan una financiación de manera automática de las facturas de los clientes, sino que tú vas al ayuntamiento, vas a la comunidad autónoma y dices, oye, necesito que me ayudes, financiame esta factura. Y van pagando factura a factura. No te van dando un importe para que tú básicamente puedas resolver tus necesidades energéticas. No, las administraciones públicas tienen unos presupuestos y con esos presupuestos se van adecuando. ¿Qué pasa? Que jurídicamente y legalmente ese cliente que por ser financiada su factura por una comunidad autónoma o por un ayuntamiento es CRES, tiene unos derechos, pero ese CRES puede no serlo en la factura siguiente. Entonces, tenemos clientes que van siendo CRES y van desapareciendo de ser CRES. Entonces,
hay determinados derechos y determinadas prebendas que tienen que van perdiéndolas o las van adquiriendo. Entonces, os podéis imaginar que en los departamentos correspondientes de las casas y en las propias administraciones se están volviendo locos con este tema. Os lo digo un poco para que cuando tengáis a vuestros consumidores y os digan que se están desmayando por todo lo que tienen que hacer, esta es un poco la razón de la complicación que se ha hecho este sistema. ¿Qué es un consumidor vulnerable? Pues un consumidor vulnerable es aquel cuya renta no llega a determinados umbrales. ¿Y cuáles son esos umbrales que van a dar lugar a la consideración de consumidor vulnerable? Pues tenemos el IPREM, que es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que yo tengo que leer porque nunca me acuerdo de qué es el acrónimo de esta palabra, IPREM, Indicador Público. Bueno, esta es la base que se utiliza para que, utilizando una multiplicación del 1,5 del IPREM, tenemos a una casa en la que el consumidor vive solo o no pertenece a una unidad familiar y entonces tiene derecho a considerarse consumidor vulnerable. Es decir, si el IPREM es 7.500 euros al año, si ese consumidor tiene unos ingresos inferiores a 11.279, que es el 1,5 del IPREM, tiene la posibilidad de ser considerado consumidor vulnerable. ¿De acuerdo? Si tenemos una familia con un menor, ya no es 1,5 veces el IPREM para ser considerado consumidor vulnerable, sino que son 2 veces el IPREM. Si tenemos 2 hijos, pues entonces ya tenemos un 2,5 por el IPREM para ser considerado consumidor vulnerable. Y tenemos, esto ya estamos hablando a nivel de renta. Estos son los límites de renta por los que una unidad familiar o un consumidor puede ser considerado consumidor vulnerable. Las familias numerosas no tienen límite de renta para ser consideradas consumidores vulnerables. Tienen sí o sí derecho a este bono social. Esto se ha ido muy discutido en el sector y en la sociedad. Ha sido muy discutido porque, efectivamente, Luis Alfonso de Borbón tiene derecho a tener el bono social. Y bueno, no sé si debería o no debería. En fin, eso ya es cuestión de cada uno que valore lo que considere oportuno, pero ese ha sido objeto de debate. Luego también tenemos las pensionistas mínimas, en las que todos los miembros de la unidad familiar, bueno, pues tienen pensiones mínimas. Seguimos con este perfil de clientes. Es cierto que si dentro de esta tipología de consumidores o unidades familiares, vale, bueno, si al consumidor o a la unidad familiar tenemos una persona con una discapacidad igual o superior al 33%, o si es víctima de terrorismo, o si es víctima de violencia de género, o 2 más que tenemos ahí que no están puestas, o si alguno de los miembros está en situación de dependencia de segundo o de tercer grado, y el siguiente, si una familia monoparental con un menor de edad a cargo, entonces los límites de renta se incrementan 0,5. Eso quiere decir que se amplía el espectro para ser considerado consumidor vulnerable. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tienen estos consumidores vulnerables? Como hemos dicho, un 25% de descuento con relación a los kilovatios que vienen anexos al Real Decreto ese que yo os decía. Es decir, una casa del tipo 1 tiene 1.380 kilovatios hora gratis, perdón, un 25% de descuento al año. Una casa con un niño tiene 1.932, estas son las cantidades al mes, ¿no? Yo he preguntado a los compañeros, ¿cuántos son 115 kilovatios? Porque a lo mejor nos parece chino. Digo yo, bueno, ¿cuánto consume una familia normal y corriente? Ya no estoy hablando la del señor que acabamos de mencionar con una familia numerosa. Una familia normal, ¿cuánto consume? Pues unos 200 y pico, me han dicho los técnicos. Quiero decir que al menos la mitad de la factura la podemos tener parcialmente subvencionada. Esa es un poco la idea. Y el parámetro que tenéis que tener un poco en la cabeza. Las familias numerosas tienen este número de 4.140 kilovatios hora al año y los pensionistas la siguiente, al 25% de descuento. Consumidores vulnerables celeros. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues son aquellos cuyos umbrales de renta son la mitad de los que acabamos de ver. Si una persona llega a la mitad de lo que acabamos de ver, entonces es un consumidor vulnerable severo. Es decir, una persona que viva sola o que no pertenezca a una unidad familiar y gane menos de ese importe, es un consumidor vulnerable severo. Una familia que viva con un niño pequeño y ganes menos del importe que tenemos ahí transcrito, es un consumidor vulnerable severo. Y ahí tenéis el siguiente de los importes. También hay familias en este caso
si hay límites de renta para familias numerosas en situación de vulnerabilidad severa. Aquí sí hay una prescripción a favor de este perfil de familias. En este caso, el descuento es de un 40%, con los límites que acabamos de señalar también. Y se ven incrementados los porcentajes en 0,5 puntos si encajan en alguna de las situaciones que acabamos de ver. La discapacidad, es víctima de terrorismo, violencia de género, situación de discapacidad de segundo y tercer grado y además familia monoparental con un niño a cargo, con un menor a cargo. Bueno, tenemos aquí los consumidores vulnerables severos y ahora tenemos los que llamamos CRES, que son los vulnerables severos, que acabamos de ver en el apartado anterior, pero que además están siendo atendidos por las administraciones públicas, por los servicios sociales. Bueno, no sé, ahora sí, ¿eh? Bueno, tienen el 100%, estos de pobres de por ahí, no sé si están escuchando algo, lo escuchan, ¿eh? Hello. Más o menos, ¿eh? Bueno, si no lo entendéis bien, en la filminas, yo los llamo filminas, qué viejo suena eso, ¿eh? En las slides se ve fenomenal, lo tenéis ahí. Ya os mandaremos las slides completas. Bueno, pues estos consumidores en riesgo de exclusión social deben ser atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas, comunidades autónomas y entidades locales. Y además, bueno, un poco lo que os contaba, ellos pagan el 50%, nosotros pagamos el otro 50%, pero tenemos ese problema que las administraciones no siempre se perfilan y se adecúan a los procedimientos de facturación de las empresas. Entonces, estamos teniendo desavenencias. Se suele ser flexible a la hora de considerar la aplicación por una parte y por la otra. Intentamos. A esto también hay que añadirle un problema más y es en el que se deriva de la situación administrativa que tenemos en España, en el que tenemos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, 8.500 ayuntamientos y algunas normas específicas en cada una de las comunidades autónomas en las que tienen circunstancias específicas de protección social para consumidores vulnerables. Así que si batís todo esto, el batiburrillo es imponente, porque cada comunidad autónoma tiene unas circunstancias específicas que requiere para plantear en su ámbito territorial. Entonces, quiero decir que no es un tema fácil, no es un tema fácil. Pero para facilitarlo, bueno, sí quiero, antes de empezar a facilitaros la vida, porque esto es la complicación, pero luego os las vamos a facilitar, sí quiero que sepáis que estos consumidores, que estos CRES, son intocables, no se les puede suspender el suministro. Antes, hasta la publicación de la norma, solo eran intocables instalaciones de seguridad del Estado, hospitales y sitios de esta envergadura. Ahora, además, son las familias que están en riesgo de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Además, siempre, a partir de la modificación del 2018, además de las CRES, tampoco se puede suspender el suministro de aquellas viviendas en las que haya menores de 16 años. Son consumidores esenciales. Ojo, esto es muy importante que lo sepáis, ¿eh? Además, tampoco se puede suspender el suministro en aquellos hogares donde haya un consumidor o algún miembro de la unidad familiar con una situación de dependencia reconocida de grado 2 o 3. Y tampoco se le puede cortar el suministro a aquellos consumidores o unidades familiares. Remarco esto, lo de consumidor o unidad familiar, porque es relevante a efectos administrativos, en las que haya una persona con situación de discapacidad reconocida igual o superior a un 33%. Insisto, tiene que ser en la vivienda habitual y además tiene que quedar debidamente acreditado ante los servicios sociales que se encargan del seguimiento del caso de este consumidor. Y, por supuesto, no se les puede cortar el suministro. Bueno, llegados a este punto, ya vemos cuál es la problemática. Ahora lo que vamos a ver, cómo hacemos para solicitar nuestro derecho a tener el bono social. ¿Quiénes son los que los prestan, el bono social, y quiénes son los que los aplican? Ya hemos visto que lo pagamos nosotros, lo aprueba el gobierno, ¿y ante quién se solicita? Pues se solicita ante la comercializadora de referencia, que es la única que puede aplicar y gestionar el bono social. Ya sabéis, por lo que os acaba de decir Lucía, que hay comercializadores libres y hay comercializadoras de referencia. Las comercializadoras de referencia prestan el suministro a lo que llaman el precio voluntario al pequeño consumidor. Esas comercializadoras no pueden poner el precio que les dé la gana al suministro. Tienen un precio tasado y un precio regulado. Son comercializadoras libres que realizan una actividad regulada.
y son las únicas que van a poder aplicar el bono social a clientes y a consumidores vulnerables. Un paréntesis hago aquí. Para poder solicitar el bono social hay muchas personas, no sé si lo tengo aquí, no, hay muchas personas que están a mercado libre. Aquí yo estoy convencida que 2/3 de los que estamos aquí no sabemos la mitad de nuestras familias en qué empresa estamos, cuál es la contratación, si es comercializadora libre, si estoy con la CUR, no tengo ni idea, no lo sabe ni mi madre, que tiene 81 años, tiene una hija trabajando aquí, y me dice, hija, mira la factura. No sabe lo que tiene. Entonces, yo quiero que sepáis una cosa muy importante, y es, cualquier consumidor que esté a mercado libre puede pasarse a una comercializadora de referencia para que le apliquen el bono social. Y además se le van a dar muchísimas facilidades porque al mismo tiempo que cambia de tarifa o que cambia el bono social, puede cambiar también incluso hasta de titularidad. Imaginemos que efectivamente en esa casa viven 4 personas y la casa no es, y el consumo no está a nombre de la persona que tiene las circunstancias específicas. Pues lo que os estaba contando. Puede ir a cualquier oficina y se le va a facilitar la contratación, el cambio de titularidad al mismo tiempo que la solicitud. Quiero decir que eso está previsto en la norma. Si no eres el titular, debes de tener. No me hagáis, como nos preguntó una comunidad autónoma, que abiertamente nos dijo, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que todos aquellos que no tengan justo título puedan optar a tener el bono social? Esa pregunta lo que quiere decir es, si tú estás en una casa de ocupa, ¿puedes pedir el bono social? Quiero decir, para poder contratar la titularidad de un punto de suministro, tienes que tener un justo título que te acredite a tener una casa. Puedes tener un contrato de alquiler o puedes ser el marido de la persona que está con el contrato de alquiler. Es decir, o sea, no puedes haber entrado y roto la puerta y meterte en esa casa y encima pedir el bono social. O sea, esto fue lo que nos dijeron a nosotros en una administración y claro, dijimos, pero amigo, yo no te voy a decir cómo tú puedes fumarte a la torera un delito. Quiero decir que hay que tener rigor, Cualquier persona con un justo título para solicitar un suministro eléctrico, pues puede pedir el bono social si cumple con las características específicas para ello. O sea, os lo digo para que veáis cuáles son todos los supuestos. Aquí tenemos casuística para todo. Entonces, un poco para que sepáis dónde estamos, ¿no? Bueno, pues entonces, vamos a la comercializadora de último recurso. La comercializadora de último recurso no tiene unas oficinas específicas. Ahora mismo está funcionando con las oficinas de la comercializadora libre. Pero dentro de muy poco tiempo, que lo sepáis, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es nuestro gran hermano, nuestro gran regulador, el que está todo el día encima de la chepa nuestra mirando a ver cómo hacemos las cosas, pues ese gran hermano que nosotros tenemos nos ha obligado a separar todas las instalaciones para que justamente mi madre se entere de quién es la comercializadora libre y quién es la comercializadora de referencia. ¿Qué pasa? Para que también lo sepáis, yo os voy dando pinceladas para que a vuestros clientes, lo entrecomillo, a vuestros consumidores, a la gente a la que atendéis, no la engañen. Yo, por ejemplo, si tengo un bono social y viene algún comercial de alguna otra empresa y le dice, te voy a dar una oferta que lo vas a flipar. Te va a salir el 40% más barata la luz y todo lo que tengas detrás. Ojo, ojo. Las empresas eléctricas no podemos pasar a una persona que tiene un suministro a bono social a mercado libre, así como porque me da la gana o porque ha venido el comercial de turno a solicitármelo. Tiene que informársele, tiene que firmar un consentimiento, hay que advertirle que el hecho de que cambie de comercializador le va a conllevar la pérdida del beneficio. Ojo. O sea, que tenéis que informar a la gente con la que tenéis a vuestro cargo para que sepáis que todos estos procedimientos necesitan su tiempo y necesitan su estudio. Bueno, por fin, vamos a pedirlo. Estoy dando pinceladas para que sepáis los problemas, ¿eh? Vamos a la comercializadora de referencia. Ya os digo que ahora mismo están juntas, pero dentro de poco estarán separadas. Y podemos pedir en esas oficinas que nos atiendan. Podemos llamar por teléfono al teléfono gratuito. Antes dijo Lucía que tenemos un teléfono gratuito para reclamaciones. No, tenemos teléfono gratuito para todo. Para la distribuidora, para las emergencias, para las reclamaciones, para las contrataciones, para lo que os dé por la gana. Todo lo que es acceso a la empresa es teléfono gratuito. Yo alguna vez hasta he dicho, digo, si me pasa algo y no me acuerdo, me llamo a mí misma. Porque si no tengo saldo, pues por lo menos esta me sale gratis la llamada. Bueno, esa es una tontería que yo siempre les digo en mi casa. Digo, y si no tienes saldo, pues llámame a mí, que te sale gratis. Bueno, tenemos también la posibilidad
de contactar vía fax. Tenemos una página, una dirección de correo electrónico, ahí la veis, bonosocial@dpenergia, y tenemos en principio un apartado postal. También es posible entrar en la web. Todavía no tenemos una web específica, pero la vamos a tener. Vamos a tener una web específica para contratar el bono social. Bueno, ¿qué necesitamos? Porque esto es muy importante. Seguimos en el término de la burocracia. ¿Qué necesitamos para poder solicitar el bono social? Pues según el supuesto en el que estemos, vamos a tener unos papeles u otros. Por ejemplo, pues el DNI del titular, para el IPREN, el de familia numerosa, certificado de empadronamiento imprescindible. Quien no esté empadronado en un municipio no tiene derecho a que ese servicio social le atienda. Ya sabéis que para empadronarse en un municipio no hace falta ser ni legal en ese municipio. Si yo soy ilegal porque vine de un país y no tengo permiso de residencia, yo voy al ayuntamiento y me empadrono. Y esta es una condición sine qua non. Ojo, porque mucha gente piensa que a lo mejor yendo al ayuntamiento y es ilegal o lo que sea y se empadrona, ¿y qué va a pasar? El empadronamiento tiene nada que ver con los permisos de residencias y con otro. Es otro tema distinto. Habitualmente el empadronamiento lo que conlleva es saber quién está viviendo ahí, pero no con otros fines, en teoría. Os lo digo en teoría. Yo hablo de la teoría, ¿eh? Yo soy de las de los boletines. Yo estoy con el boletín diciendo lo que hay. Necesitamos el libro de familia, la certificación del registro civil para saber cuáles son los integrantes de esa unidad familiar. Bueno, un poco la burocracia habitual. El título de familia numerosa, certificado de la seguridad social. Ojo, ojo. Estamos hablando de los documentos de los servicios sociales acreditativos de las circunstancias especiales. Os he dicho antes que las circunstancias especiales son 33% más de discapacidad, violencia de género, víctima de terrorismo. Yo, empresa eléctrica, tengo que saber que tú eres una víctima de violencia de género o que tú eres una víctima de terrorismo. ¿Eso os parece que es razonable que yo tenga que saber eso? Pues no. Pues lógicamente la norma lo que prevé es que el consumidor tiene que ir a los servicios sociales correspondientes y pedir que los servicios sociales emitan el certificado de que se encuentra en una de esas situaciones. Yo no tengo por qué conocer ni tener la sentencia de divorcio ni de víctima de género ni de nada, porque es un tema muy problemático. Son los servicios sociales los que tienen que acreditar esas circunstancias y los que tienen que acreditar cuáles son sus ingresos y cuáles son las rentas. Yo, en principio, durante un periodo transitorio, tuve que recoger las declaraciones de la renta de los clientes que venían a solicitar el bono social y no había una plataforma específica de la que ya vamos a hablar para gestionar esta información. Tuve que ponerme a mirar las declaraciones de la renta de los consumidores a ver si efectivamente cumplían con estos requisitos, pero eso ya no es obligación mía. Eso es obligación de la administración. A mí la administración me tiene que dar los deberes hechos. Yo no tengo por qué saber que una persona está en tiene esta problemática. No tengo, es un dato muy sensible y son los servicios sociales correspondientes los que los tienen que tener. Que lo sepáis, ¿eh? Es importante porque también, bueno, ya os cuento las cosas para que sepáis un poco, a nosotros nos ha llegado gente con la sentencia correspondiente. Pero oiga, si yo estoy en este supuesto, ¿cómo es posible que no me lo pueda dar? Pues no se lo puedo dar. Tiene que ir usted al servicio social. Yo no se lo puedo dar. Tendrá usted más razón que un santo, pero yo no se lo puedo dar. Tiene que ir a que se lo certifiquen. Es una medida de protección al consumidor, que lo sepáis. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los papeles, los hemos presentado fenomenal. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues las comercializadoras de referencia se limitan. El periodo transitorio fue muy duro, ya os lo digo que fue muy, muy duro. Muchas horas de trabajo y mucho estudio de expedientes, pero ahora ya el procedimiento está más o menos, ya sigue un transitar fluido, por decirlo de alguna manera. Hay una plataforma informática de la que es titular el Ministerio, que se llama Bosco. A través de esta plataforma, la comercializadora de referencia lo que hace es insertar los datos y la documentación de los clientes y la plataforma le dice, correcto, aplíquese. ¿Qué es lo que nos dice la plataforma? Pues básicamente los niveles de renta, porque los niveles de renta que figuran en esa plataforma son los que se van a tomar en consideración a efectos de calcular los umbrales de consumidor para validar a un consumidor como vulnerable o vulnerable severo. Entonces, es la administración la que nos dice a nosotros si efectivamente ese consumidor encaja en el perfil
de vulnerable o no, y si tiene derecho a bono social y cuál de los bonos sociales, por decirlo de alguna manera, tiene derecho. Hay 5 días para que nosotros contestemos, para que nosotros presentemos esa información a Bosco y 15 días para subsanar errores caso de que los hubiera. Si el consumidor no está conforme con la solución que se le ha aportado desde la COR o encuentra alguna discrepancia con respecto a lo que le dice la plataforma, tiene que ir a los servicios de consumo y que le aclaren cuáles son su situación. Esa es un poco la tarea que nosotros tenemos que hacer. Nosotros recolectamos la información, automáticamente la dirigimos a la plataforma y en la plataforma nos dan el visto bueno para aplicar el bono social correspondiente. ¿Cuándo se aplica el bono social correspondiente? Ya sabéis que este es un sector complicado porque las facturaciones no son como el de los yogures. Yo no voy a comprar el yogur, me da la factura, lo como y ya estoy lista. No, aquí hay un procedimiento en el que el sujeto regulado, que es el distribuidor, es el dueño del contador y es el que mira la lectura. Entonces, hasta que no me dé a mí la lectura, no se abre el consiguiente procedimiento de facturación. Y hasta que no entra el procedimiento de facturación, no tengo posibilidad de cambiar al cliente. Entonces, siempre estamos expuestos a este decalaje que hay entre la aplicación de los periodos distintos de facturación. Entonces, el bono social se aplicará en el primer día siguiente al que se abra el procedimiento de facturación del cliente. Se llega a la lectura, se hace la facturación y la primera vez que se pueda meter dentro de ese ciclo de facturación se aplica. El ministerio está habilitado a recabar información que tienen las otras administraciones siempre y cuando los clientes hayan dado su autorización, porque las administraciones se tienen que pedir autorización todas las unas a las otras. Esto es la caña. O sea, sí, porque yo Estado le tengo que pedir a usted, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que efectivamente, si me da visto bueno su ciudadano, yo puedo acceder a los datos suyos. Bueno, pues las cosas están así. El Ministerio puede acceder a la información de los consumidores, pero tiene que tener la autorización expresa al titular y de los miembros mayores de 14 años. ¡Ojo! El miembro de 14 años tiene que firmar, ¿eh? Yo no sé si sabe lo que firma, pero tiene que firmar. Sin la firma del crío de más de 14 años no se puede hacer nada. Si él no firma, no hay bono social, ¿eh? Ojo, que lo sepáis. Bueno, además las administraciones públicas también tienen más opciones y es que pueden firmar convenios con nosotros. Nosotros podemos agilizar la tramitación, la gestión, todo. Todo está un poco en dependencia de la voluntad que tengan las administraciones públicas y la voluntad que tengamos nosotros de negociar con las administraciones públicas. Aquí los convenios son para que dos partes se pongan de acuerdo. No como nos dio una comunidad autónoma, aquí tenéis el convenio, firmarlo. No. Entre el convenio lo primero que decía es toda la deuda de todos los clientes de esta comunidad autónoma hasta esta fecha la perdonáis. Claro, eso, vamos, era un poco raro. Un poco raro, no lo firmamos. Por cierto, no voy a decir cuál. Bueno, para que sepáis un poco de los números de lo que estamos hablando, aquí tenemos el número de contratos activos y la situación en la que se encuentran los clientes, en la tipología en la que se encuentran los clientes. Familias numerosas. Bueno, tenemos aquí dos empresas que son EDP y CHC porque tenemos en el grupo empresarial de EDP tenemos dos comercializadoras de referencia. EDP comercializador de último recurso y CHC comercializador de último recurso. Bueno, EDP, vamos a quedarnos con EDP. El resto es el resto de España, mundo mundial. Familias numerosas, 11.500. 32.000 por renta, 5.600 por pensionista. Aquí tenemos consumidores vulnerables severos, unos 25.000. Y consumidores vulnerables severos y ya está, más o menos. Consumidores en riesgo de exclusión social. A mí esto me sorprendió mucho este dato. Yo pensé que iban a ser muchos más. Me ha sorprendido mucho este dato. Solo 25 consumidores en riesgo de exclusión social. ¿Tiene su porqué? ¿Tiene su porqué? ¿Por qué? Por la administración. Claro. Sí. Bueno, ciertamente aquí hay un procedimiento que hay que seguir y a lo mejor si no encajas dentro de ese procedimiento tienes más complicado poder acudir a las ayudas específicas que te dan por vía reglada. Bien, bueno, pues estos son los consumidores que hay en riesgo de exclusión social. Seguimos. Para que os hagáis una idea sobre el total
de solicitudes que ha habido a lo largo de todo el territorio. Las solicitudes de ayuda han sido 1.600.000 hogares, consumidores o unidades familiares. Antes eran 2.400.000, ha bajado por lo que os contaba antes de lo de la potencia. Las solicitudes que se presentaron completas fueron 1.400.000, clientes vulnerables 630.000, vulnerables severos 585.000, más o menos los mismos, y en exclusión social 4.000 y pico, u otros que además no cumplían las condiciones. Estas son un poco las estadísticas para que veáis de dónde se sacan los datos. Estos son los convenios que desde EDP hemos firmado en distintas comunidades autónomas y con distintos ayuntamientos. Veréis, en Asturias tenemos un convenio firmado, en Cantabria también, País Vasco, Logroño, Navarra. En Cataluña no hay convenio firmado, pero sí hay una legislación específica muy peculiar, al amparo de la cual estamos aportando criterios de ayuda a consumidores vulnerables. No es un convenio, por eso está ahí en otro color. Y luego la Comunidad Valenciana, teníamos un convenio, ya terminó, ya concluyó el convenio y por ahora no tenemos nada. Y en Madrid también tuvimos un convenio, pero tampoco tenemos nada ahora firmado porque no se prorrogó. En Extremadura también tenemos un convenio, en Andalucía también hay, y en Galicia, que es una región muy beligerante a la hora de proteger a los consumidores y muy insistente. Es increíble. Galicia tiene unos servicios sociales y unas consejerías muy potentes, con un seguimiento muy importante a los clientes y con un seguimiento muy importante a las empresas. Estamos constantemente siendo objeto de revisión por parte de la comunidad autónoma y ahí tenemos unos cuantos consumidores más. En Galicia solo se hacen convenios para ayudar a consumidores vulnerables severos, no se hace ningún otro tipo. Pero hay otros ayuntamientos, otros sectores en los que en un momento dado dan ayudas específicas, no lo quieren encontrar, no lo quieren meter en el canal de los CRES o les considera muy complicado. Bueno, cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma incluye los pactos que considera oportunos a la hora de establecer los pactos con las empresas. ¿Cómo es la factura del bono social? Pues la factura del bono social no es nada distinta de lo que efectivamente puso Lucía en su filmina. Básicamente, filmina otra vez. Ya no sé, es que de la filmina. Sí, acetato, dentro de poco voy a hablar del acetato, ¿no? Bueno, pues aquí veis en la factura, encontráis expresamente el descuento que tiene el cliente. Bueno, por primera vez resulta claro que un negativo es que me lo quitan. El otro día nos decían en Sedigas que una startup, estuvimos en una reunión anual de Sedigas, bueno, decían, y había unos workshops, que ahora es todo inglés. Yo por eso hablar de filminas me resulta tan antiguo porque era todo workshop. Había un workshop sobre startups. Y startups son empresas, bueno, pues las de los garajes, ¿no? Bueno, pues una de las startups que decían que iba a tener un futuro fantástico era aquella que se dedicase a realizar una traducción robótica o del tipo que fuera de la factura eléctrica o de la factura gasista. De la startup que haga esto lo peta. Porque al final es tan complicado todo, pero en descargo nuestro, es decir, que nosotros no somos los que la complicamos. Nosotros, y mira, yo que llevo muchos años en esta casa, he visto las facturas hasta de aquel kilovatín que había, que era como un rayo, no sé si lo visteis alguna vez en los tebeos o algo así, y ponía lectura anterior, lectura actual, kilovatios, por precio de kilovatio, tanto. Esa era la factura de toda la vida. Pero ahora esas facturas se han complicado mucho y lo que es peor, nos han obligado a incluir todos otros conceptos que los consumidores no quieren saber, porque al final les lían. Yo reconozco que la transparencia es muy importante, pero a veces mueres por aplastamiento. Entonces, yo creo que las facturas de la luz y las facturas del gas nos matan por aplastamiento. Si fueran un poco más sencillas, probablemente tendríamos muchísimo más claro en qué consiste todo lo que estamos viendo. Bueno, esto es un paréntesis mío, no tiene nada que ver con la fundación, soy yo la que lo digo, Bueno, ya tenéis aquí un poco cuál es el contenido de las facturas. Bueno, ya un poco para concluir, yo creo que ya no me queda mucho más para contaros. Para concluir un poco, voy a coger aquí la chuleta porque hay una cosa que no me salió en esta diapositiva. En octubre de 2018
apareció un nuevo Real Decreto Ley, que fue el Real Decreto Ley 15 de 2018, que con relación al de octubre del 17 hizo algunas modificaciones. Aumentó el número de kilovatios que iban a ser aplicables el descuento, aplicó los supuestos de monoparentales con niños menores a las circunstancias especiales, también los de las discapacidades de los grados 2 y 3, bueno, amplió un poco el rango de consumidores a los que iban a resultar beneficiarios del bono social. Y también amplió la posibilidad de solicitar el bono social térmico para el producto gas natural. Y las circunstancias y la razón fue, bueno, pues un poco para establecer un programa de ayudas que compensaran los gastos térmicos ocasionados a los consumidores por el uso de la calefacción, el agua caliente o la cocina. Mirad, nosotros aquí tenemos poco que hacer en el bono social térmico. El bono social térmico, la intervención de las comercializadoras de referencia se limita a que, según la norma, todos aquellos consumidores que a 31 de diciembre de 2018 tenían el bono social eléctrico se hayan habilitados para solicitar el bono social térmico. Punto. ¿Por qué os digo esto? Porque en los centros de atención al cliente nos regañan. Pero es que no me lo dais, es que no sé qué. A ver, yo no te puedo dar esto. ¿Tú tenías el bono social el 31 de diciembre del 2018? No. Se siente. No te lo puedo dar. Otra cosa es que yo a 31 de diciembre del 2018 ya te haya cogido los papeles y ya haya empezado a gestionar tu solicitud de bono social. Ahí, aunque no te lo dice la norma, ahí sí se está haciendo. Todas aquellas personas que solicitaron el bono social eléctrico antes o el 31 no, que estaba cerrado, el 31 de diciembre de 2018 tienen derecho a el bono social térmico. ¿De acuerdo? O sea que por mucho que alguien se enfade y por mucho derecho que tenga, que no me cabe la menor duda que lo puedan tener, no lo va a tener. ¿De acuerdo? Esta es además una ayuda económica directa. Esta no la financiamos nosotros. Esta va con cargos a presupuestos generales del Estado. El Estado emite una provisión de fondos de una cantidad determinada y lo que llegue se reparte y lo que no llegue, pues no se reparte. La consignación presupuestaria de este año ha sido de 75 millones para el año 2019. Y además la asignación de esta ayuda para el gas va a depender, lógicamente, de la situación de vulnerabilidad del cliente y, por supuesto, de la zona en la que se encuentre. No es lo mismo un gas para calefacción en el País Vasco, Asturias, ya lo veis, o un mecanismo de ayuda para calefacción en Sevilla. Ahora no está el gas para el aire acondicionado, porque imagino que cada uno tiene sus miserias. En Sevilla estarán a 45 grados y nosotros aquí a menos 10. Pero el supuesto del aire acondicionado no está previsto. Así que es un poco para que lo sepáis. Y las ayudas tienen un rango, como veis aquí, entre 25 y 123 euros por consumidor o unidad familiar. Voy a ser honesta y no voy a mentiros. Esta diapositiva es una captura de pantalla de lo que pone la web del Ministerio. Yo no tengo mucho más que deciros. Es lo que os explica el Ministerio de lo que hay. Yo me he limitado a remitir los listados de los clientes que tenía con bono social eléctrico a 31 de diciembre y nada más. No puedo hacer nada más. El resto lo tiene que tramitar el cliente directamente con la administración. La administración, aquí para complicarlo todo un poquitín más, porque es que sería muy fácil que viniera el Estado y me lo diera, sería facilísimo. No es la administración central la que lo da. Quien gestiona esto son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que van a pagar al cliente la ayuda que le concedió el Estado. Pero, como estamos todo el día peleándonos, automáticamente tienen que poner en la carta de turno que esto lo pagamos con presupuestos generales del Estado. No me engañes, que esto no fuiste tú, Cantabria o Principado. Esto fui yo, ministra de Transición. O sea, estamos en este nivel, ¿eh? Esto os lo juro por Dios que lo pone en la norma, ¿eh? Yo no me estoy inventando nada, esto ya no lo digo yo, lo pone el boletín. Entonces, esta es la historia. Lo aprueba y lo paga el Estado, lo gestionan y lo dan las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que en teoría la norma dice que estas cantidades aprobadas se deben abonar
dentro del primer trimestre de 2019. Estamos a 28 de junio y todavía no ha llegado. Pero eso sí, antes de las elecciones llegó la carta, ¿eh? Llegó la carta, oiga, señor consumidor, que sepa que le voy a pagar esto. Esto también lo digo yo, no lo dice la Fundación. Esto también lo digo yo. Bueno, a ver, es que vivimos en un mundo real y yo me gusta que seamos todos copartícipes de lo que pasa en este mundo real. O sea, que la vida es así. Aquí, como veis en prensa, pues el bono térmico se retrasa y no se abonará hasta principios de próximo junio. Ya estamos a finales de junio y no se ha abonado. Casi va a ser la ayuda para el aire acondicionado de Sevilla y no para la calefacción de Oviedo. O sea, como vais a poder ver. Bueno, y esto es un poco, más o menos, lo que yo os quería contar. Sí me interesa una cosa que sepáis. Los que estamos aquí en Asturias pensamos que EDP, comercializadora de último recurso, es la única comercializadora de referencia a las que vuestros patrocinados o las personas con las que vosotros tratáis puedan acudir. No, no. Vuestros patrocinados o las personas con las que vosotros tratáis en cualquier lugar de España pueden ir a cualquier comercializadora de referencia. No tiene por qué ser EDP Cur. Puede ser, no voy a decir las otras, pero puede ser cualquier otra comercializadora de referencia. Esto lo tenéis que saber. Y en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la que yo animo a que todo el mundo entre, porque, mirad, la única manera en la que nuestro sector pueda llegar a tener una mejor reputación, pues tener una reputación pésima, la única manera en la que podemos tener una mejor reputación es siendo claros. Y para ser claros hay que ser transparentes y objetivos. Y entonces lo que tenéis que hacer es, cogéis y entráis en la página de la comisión. ¿Cuál es la que me da esto más barato? ¿Cuál es la empresa que yo puedo contactar? Pues para comercializadoras de referencia tenéis ahí como ostropotoscientas. La que os apetezca. A lo mejor tuvisteis una mala experiencia con nosotros, pues vais a otra y probáis con otra. Todas estamos obligadas a hacer lo mismo. Si vais en Oviedo a Iberdrola, comercializadora de referencia, voy a decirlo, os tiene que atender. Os tiene que atender. Y si vais en Madrid a EDP, comercializadora de último recurso, os tiene que atender, os atendemos. Es decir, que no es una situación geográfica que delimite cuál es la empresa que os tiene que atender. No, no, no. Es una obligación legal que aplica a todas y cada una de las comercializadoras de referencia. Punto. Y las comercializadoras de referencia están aquí en la comisión. ¿Que tenéis alguna duda añadida a lo que yo os he transmitido hoy, intentando resumir 2 reales decretos leyes, 2 reales decretos y 2 órdenes ministeriales? Esto es todo lo que os he contado. Pues vais a la página web del ministerio, que lo cuenta muy bien. Lo cuenta muy bien. Y es muy sencillo y muy fácil de entender. Y por eso necesitamos un poco de transparencia para que veáis cómo funcionan las cosas. Y así explicadas son más fáciles de comprender. Así que yo os animo a que entréis en la página web del Ministerio, en la página web de la Comisión y veáis cuál es el procedimiento, porque no va a diferir en nada del que encontréis en nuestra propia página web, cuando se cree, que está ahí en gestión. Estoy hablando de EDP comercializadora, ¿eh? Y yo creo que por el momento no tengo nada más que daros las gracias por haber estado, por haber sido, y que sigáis realizando vuestra tarea de una manera tan encomiable, que nosotros os sigamos ayudando y que cualquier duda que tengáis, pues desde la parte de regulación, que es la parte aburrida de los boletines oficiales del Estado, estoy aquí para lo que queráis y nada más. Venga, gracias, ¿eh? No, pues no pregunté, por si acaso preguntáis. ¿Se oye? Sí. Estaba dividido en 3 partes, pero bueno, como ya sabíamos que eran temas muy interesantes y nos iba a quedar el tiempo corto, íbamos a dar lo que eran más hábitos de consumo y conciencia energética. Desde Energía Solidaria se desarrollaron con Cáritas y con otras entidades talleres en los que se explicaba un poco lo que eran las medidas de ahorro de consumo a nivel doméstico, ya a nivel vivienda. Entonces nos parecía muy interesante que vosotros como entidades pudierais trasladar a la gente de vuestras organizaciones pues información de este tipo también, porque hay una parte de la factura que, bueno, como ya habéis visto con Geli y con Lucía, es muy pequeñita la parcela que tenemos,
pero sí que ahí podemos actuar a nivel de consumos. Siempre que hablamos de facturación y de eficiencia y de luz, hablamos siempre por lo que nos toca más, por lo que es en los euritos. Hay un público que efectivamente lo que más le va a interesar es esto, pero no podemos olvidarnos tampoco de otro tipo de perfiles que tenemos en los que no les hemos hecho ningún caso porque no tienen esta dificultad económica. Entonces, en base a eso, vamos a desarrollar medidas orientadas a distintos grupos porque creemos que tenemos que dar un paso más con la información que se está aportando sobre todo lo que es ahorro energético y lo que son medidas de consumo y hábitos. Porque no aplica lo mismo a una vivienda con una causística que pueda acceder a un bono social como a una familia que no tiene un problema económico y sí que tiene que tener también una responsabilidad sobre lo que son los consumos y la eficiencia energética. Como no tenemos tiempo para mucho, yo quiero dejar además tiempo, no sé si Banda iba a hablar o Lucía, entonces sí que quedamos con este compromiso y por mi parte pues nada más. Nada, simplemente decir que sí tenéis en la presentación un poco los consejos de eficiencia energética que estamos trasladando en talleres que hacemos habitualmente así con las ONGs, donde ejecutamos las medidas de eficiencia energética dentro del proyecto de energía solidaria. Pues nos gusta dar talleres para explicar un poco cómo optimizar el consumo energético. Simplemente un poco por hacer una pincelada así en grandes líneas. El consumo de los principales equipos, pues en electrodomésticos normalmente se va a un 20% del consumo, en la calefacción casi el 50%, pero hay otros consumos que son importantes que también van sumando, como los stand-by de los equipos que dejamos siempre encendidos, que viene a ser un 2% del consumo, o la iluminación, un 4%. Si recordáis lo que comenté antes, dentro de una factura de electricidad, aproximadamente es eso, entre el 25 o 30% es realmente lo que consumimos. Pero si podemos hacer medidas de eficiencia energética, sobre ahí pues podemos reducir la factura pues a veces en una cantidad considerable. Entonces, las medidas así más básicas que que trasladamos a los clientes y lo que implementamos en sus viviendas son la iluminación, que sustituimos la iluminación tradicional a iluminación LED, que puede bajar hasta un 80% el consumo de la vivienda. Esto es muy importante porque es una medida muy económica y que realmente tiene repercusión. En el agua caliente sanitaria también instalamos perlizadores para reducir el consumo de agua o mezcladores termostáticos. Eso, eliminar los stand-bys y después la calefacción. Las calefacciones individuales que hay ahora de condensación pueden reducir el consumo pues, hasta un 30% respecto a una caldera tradicional. Con lo cual es muy interesante hacer esta medida de sustitución. Y después, bueno, llaves termostáticas y burletes en ventanas. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Aquí vamos detallando un poco los consejos. A veces es importante pues mantener las persianas subidas para que en invierno entre el calor nos caliente la vivienda. Tener las paredes de color blanco pues mejora la iluminación, no necesitamos consumir más. Y bueno, yo creo que podéis echarle un vistazo. Son consejos que son muy sencillos y bastante evidentes, pero hay veces que las personas que realmente lo necesitan no lo conocen y que trasladando esta información hacemos una gran labor para ellos. Yo creo que bueno, los electrodomésticos. Bueno, después también tener en cuenta que calentar cosas desde un consumo eléctrico es muy caro. Entonces, un secador del pelo o los hornos pues tienen un consumo muy elevado. Trataremos de minimizar esto, utilizar eso, microondas o no tanto secador. Y bueno, yo creo que después lo que era la última parte, que es lo que hemos visto antes, de consumo, potencia e impuestos. Yo creo que tenéis la información en la documentación adicional y cualquier cosa que necesitéis, pues estaremos encantados de ayudaros.